Buenas noches con todos. Tengan un ameno y cordial saludo a todos los asistentes a esta sala de Zoom el día de hoy y a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. En esta oportunidad quisiera iniciar la presente cápsula jurídica con una frase muy importante y relevante. La violencia es el último recurso del incompetente. Les doy la bienvenida a esta presente sesión número 6 del Diplomado Especializado en Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar y Delitos Sexuales, que tiene el auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que en esta oportunidad contamos con un gran conocedor del derecho penal. Además, es un gran amigo de la casa, excelente catedrático. Tengo el honor de presentarles al doctor Renzo Vázquez Villacorta, que estará desarrollando el día de hoy el tema desarrollo de acuerdos plenarios en violencia de género y familiar. Antes de dar inicio a la presente cápsula jurídica, voy a dar importantes aspectos de su hoja de vida. El expositor el día de hoy, el doctor Renzo, es CEO en Vázquez Villacorta Abogados. Además, es director del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales, abogado por la Universidad Privada del Norte. Cuenta con estudios de Derecho Penal por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un posgrado en Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por la Universidad Católica de San Pablo. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la cordial bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica y asistentes el día de hoy, hacerles recordar que si tienen preguntas pueden intervenir durante la presente clase o al final de esta presente clase alzando la mano para efecto de poder participar, dejando todo recalcado y dejando todo claro. Le doy el pase, estimado doctor Renzo Vázquez, para que pueda iniciar esta presente sesión. Muchas gracias, estimada Maricielo, a los organizadores, a la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones, algunos comentarios sobre los acuerdos plenarios, ¿no?, en materia de violencia contra la mujer, ¿no?, y otros integrantes del grupo familiar. Bien como dijo Maricielo, la violencia pues es es el recurso del débil mayormente, ¿no? Entonces, este tema, de hecho, sobre temas, por ejemplo, ¿no?, de violencia contra la mujer, em, es uno de los temas de mayor interés público, de interés social, y lo ha dicho justo en los acuerdos plenarios que ha desarrollado la Corte Suprema. Y me gustaría dar un poco de introducción a este tipo de delitos, porque siempre han habido, ¿no?, diferentes opiniones, puntos de vista con respecto, ¿no?, a la figura del feminicidio, la figura de la violencia de género, el enfoque de género, de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, hay mucha confusión al respecto porque cuando solemos ver el derecho penal, lo hacemos muchas veces desde la literalidad, desde un punto de vista bastante, pues, legalista, ¿no? Entonces, me gustaría empezar mencionando que estos delitos de violencia contra la mujer es un tipo penal netamente funcionalista. Y cuando hablamos de funcionalismo, y acá me voy a poner un poco sociológico, un poco jacobsiano, em, cuando hablamos de funcionalismo, ¿no?, en el sentido normativista, tendremos que recurrir intrínsecamente a la sociología. ¿Cuáles son las bases sociológicas que rigen la sociedad? ¿Cuáles son los roles que ejerce cada persona, que desarrolla cada persona en su aspecto social, laboral, cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, desde la perspectiva, ¿no?, de normativista, ¿no? Eh, Jacobs, por ejemplo, recurre al sociólogo alemán Luhmann, que menciona de que las relaciones la sociedad se basan en relaciones sociales, y estas relaciones sociales parten de los roles que cada uno ejerce dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, estos roles o el incumplimiento de estos roles
pues genera la conducta desfavorable o la deslata a la norma, ¿no? Como dice Jacobs. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Em, Porque el derecho penal, como sabemos, es el mecanismo más fuerte, radical, la última ratio para el control social, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de control social: control social directo y control social indirecto. El control social indirecto es el que se hace mediante las políticas públicas, mediante el derecho administrativo, ¿no? El no punitivo, ¿no? Mediante, ¿no?, políticas de Estado, temas laborales, temas sociales, ¿no? Se busca pues controlar la sociedad. Y luego tenemos, cuando esto falla, el control social directo, que es el derecho penal, ¿no? Es como dicen, ¿no? Como dice un profesor, es cuando el Estado te dice, si no quieres a las buenas, será pues a las malas. Entonces, esto es para que se mantenga un orden de los pilares sociales, ¿no? En términos normativistas. Ahora, ¿por qué hago alusión a todo esto? ¿Por qué me empiezo a hablar de roles, de temas sociales? Porque el derecho penal es el termómetro, ¿no?, de la sociedad, de cuál es la cosmovisión que tiene una sociedad, cuáles son los problemas que enfrenta. Entonces, con el desarrollo de las libertades, el desarrollo, pues, de las mayores garantías, la seguridad social que ofrece el Estado, pues, ha hecho de que conforme, pues, vaya avanzando el liberalismo social, las garantías jurídicas de individuales de las personas, pues, los niveles de protección, ¿no?, son políticas que vienen impulsadas de los estados de bienestar europeos, pues, también regulen la actividad que en un inicio se pensó que solamente eran una problemática de los hogares propios, ¿no? Y acá viene otra palabra, ¿no?, que se llama visibilización. ¿Qué es visibilizar algo? Es que una problemática que se mantiene pues oculta, ¿no?, que no tiene un debate público, que se entiende o se comprende dentro de una esfera privada, o poco vista, pues traerlo a la palestra. Es decir, reconocer que esto es un problema social y que el Estado debe pues ejercer un control, sea indirecto o sea directo, a la fuerza. Entonces, ¿con qué problemática social se ha visto el Estado, ¿no? De que existe casos exponenciales de violencia doméstica relacionados a lo que se denomina la violencia de género, ¿no? La violencia de género, y que las mujeres, ¿no?, principalmente, no totalmente, pero sí principalmente basado en temas estadísticos, son las más susceptibles a sufrir esta violencia, que originalmente era visto como un aspecto íntimo, familiar, problemas, ¿no?, de conyugales, pero la relevancia de los casos, la relevancia de los posteriores casos de feminicidio, ¿no?, de que también he visto, ¿no?, algunos colegas que, por ejemplo, ¿no?, originalmente, ahora no tanto ya, pero cuando recién salió la figura, que se criticaba la figura del feminicidio, por ejemplo, ¿no? Porque decían que es el asesinato claro, el homicidio por la condición de una mujer por su condición de tal. Y había las dudas, ¿no? ¿Qué es una condición de tal, ¿no? ¿Dónde dicen, qué parte del código, qué es matar a una mujer por su condición de tal, ¿no? Dicen, no, yo no mato porque, un asesino, o sea, yo no mato una fémina porque es mujer, sino por otros motivos conexos. El tema es de que para entender la norma, no tenemos que solamente comprenderla leyendo el Código Penal. Se comprende, recurriendo a la normativa, a los pronunciamientos internacionales, a la ley de prevención de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Entonces, pareciera, ¿no?, que al menos para términos no aplicativos, pero sí conceptuales, de que es una suerte de cuasi ley penal en blanco, ¿no? No digo que lo sea, por si acaso, estoy mencionando de que para entenderla de forma concreta, de forma clara, no basta pues con leer solamente el código. Para entender las motivaciones, los aspectos sociológicos que están detrás, ¿no?, de esta norma, hay que recurrir al aspecto pues normativo internacional, el aspecto reglamentario, el aspecto ministerial, porque hay
toda una justificación social, sociológica, de política criminal que justifica la sanción de estos denominados pues, delitos de género, de violencia, ¿no? Que ojo, hay que ser muy crítico, porque el problema cuando caemos en aspectos de interpretación, ¿no? De sociología, de crítica, ¿no? De algo más social, caemos en el subjetivismo, ¿no? No es tan objetivo como un delito de colusión, por ejemplo, ¿no? Un delito, no sé, de robo grabado donde los hechos son más claros, ¿no? Pero cuando hablamos, ¿no? De la condición de tal, un incumplimiento estereotipado de un rol de género, ¿qué es eso? Entonces, para comprender esta nomenclatura, esta definición, estos conceptos, hay que ser muy crítico. Porque también, ¿no? Se puede caer en ya los extremos, ¿no? He visto casos, ¿no? Y todos los hemos visto, de que ya hay grupos, ¿no? Pro derechos humanos, ¿no? Pro igualdad de derechos entre la mujer, que yo considero que hacen una excelente labor, pero que se van ya a los extremos, ¿no? Por ejemplo, de que no haya cuota de género en un organismo estatal es violencia de género. Ok, dudoso, dudoso, pero de que a una mujer la golpeen, la violenten porque no sirvió la comida como le gusta a su esposo o su marido, ok, eso sí es una violencia de género, claro. Que, no, que le prohíban salir a tal hora o que no le den el dinero suficiente para que tenga una libertad cuando ésta se dedica a ser ama de casa, al cuidado de los niños. Pues comprensible, se puede entender como un caso de violencia de género en un ámbito patrimonial, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser muy críticos con esto, con este tipo de delitos. Y ahora, ¿por qué doy toda esta introducción no sociológica? Porque el delito, o sea, el diplomado que entiendo que todos estamos llevando, pues lo merita. No es tan simple, ¿no? No está, es, hablar de estos delitos parece simple, pero no lo es. De hecho, no tengo mis reservas, ¿no? Por ejemplo, los estudios de género de la católica, ¿no? Los que se hacen en España, ¿no? Me parece que a veces caen en el subjetivismo, pero precisamente existen esos estudios porque la violencia de género, ¿no? El tema social, el tema de los roles, ¿no? Del rol de género, o sea, es un poco complicado de entender. Es tan complicado de entender a veces que cuando lo quieren aplicar, lo aplican mal. Y esto es importante mencionar porque hay dos acuerdos plenarios que desarrollan muy bien, o sea, principalmente porque hay otros acuerdos plenarios de manera conexa, ¿no? Los de feminicidio, los temas de declaración, por ejemplo, de testigos, ¿no? De la incriminación, ¿no? Permanente en el tiempo, ¿no? Incredibilidad subjetiva, estos temas, ¿no? Pero los principales acuerdos plenarios que desarrollan el tema de violencia contra la mujer, son, y acá los tengo y te los voy a pasar a proyectar, el 9/2019, que es el más completo, dicho sea de paso, donde habla precisamente, inicia mencionando estos temas sociales, ¿no? Y también tenemos el 5/2016, ¿no? Que fue el primero que salió específicamente sobre la materia, y desarrolla algunos puntos, ¿no? Interesantes, pero todavía bastante exploratorios en ese momento, ¿no? El más interesante, pues, es el de 2019 y es con el que vamos a empezar. Y de hecho, la de Corte Suprema inicia, pues, explicando qué entendemos por género, qué entendemos por violencia de género, porque ya la realidad te ha demostrado que es necesario pues explicar estos conceptos sociológicos para entender cómo funciona o cuál es la justificación punitiva de estos delitos. Y bueno, y como para ir cerrando esta introducción, ¿no? Un poco larga, em, es importante, por ejemplo, y aquí hablamos también, por ejemplo, del fenómeno de expansión del derecho penal, ¿no? Entonces, el derecho penal en la actualidad, con todos estos temas, ¿no? Sociales, económicos también, pues ha venido trayendo mayor aplicación o intervención en las diversas esferas de la actividad del ser humano, ¿no? Desde un tema empresarial o económico, que por ejemplo existe la corrupción privada ahora, ¿no? Que también tiene críticas, a un tema, ¿no? De la mayor protección, ¿no? Algunos, pues colegas dicen sobreprotección, ¿no? Porque es complicado entender el delito,
por ejemplo, del tema de la violencia como contra la mujer, ¿no? Ahora, ¿por qué en algunos casos, ¿no? Adelantamiento de la barrera punitiva? ¿Por qué esta preocupación del Estado peruano de intervenir en esferas aparentemente privadas, ¿no? Porque es un tema social de por medio, o sea, lo que se busca es identificar un problema, visibilizarlo y de esta forma, pues, control social, ¿no? Modificar una conducta social a gran escala, ¿no? Una suerte de prevención general negativa, ¿no? Si vamos al tema de los fines de la pena. Entonces, vamos a explicar y vamos a hacer un poco exegéticamente jurisprudenciales para ir directo al tema de los acuerdos plenarios y vamos a ir explicando, ¿no? Conforme vemos el acuerdo plenario en pantalla. Así que, a ver, voy a ver si puedo proyectar. Creo que sí. Así sí me permite. A ver, un segundo, por favor. Ya. Creo que sí se visualiza. ¿Sí? Sí, Sí, correcto, doctor. doctor, todo correcto. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos, yo ya aquí he marcado también, pero tengo acá impreso las partes más importantes para ir explicando este acuerdo plenario, que me parece que es el más importante. Entonces vamos a iniciar desde el inicio. Mire, desde el planteamiento del problema, la Corte Suprema ya evidencia, menciona, precisa de que la violencia contra la mujer constituye una grave afectación a los derechos humanos y es una expresión de discriminación que se agrava cuando hay limitantes al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, desde aquí evidencia de que, por un lado, pues es una vulneración de los derechos humanos, lo que se busca es garantizar, pues, de que todas las personas, independientemente de su sexo, su condición, pues tengan acceso a una tutela jurisdiccional, ¿no? Y pues eso implica mayor activismo legislativo y activismo judicial también, ¿no? Entonces, vamos a avanzar al fundamento 6. A ver, avanzamos, ya. Acá, conceptos importantes que tenemos que entender, ¿no? Me parece excelente que la Corte Suprema haya empezado este acuerdo plenario con un aspecto terminológico, no conceptual. Como les había mencionado, estos conceptos nacen de un contexto sociológico, pero son aplicables netamente pues, al jurídico, ¿no? Después de todo, el derecho es una ciencia social. em, pero en este caso la interpretación es absolutamente sociológica, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, conceptos básicos, dice la Corte Suprema. ¿Qué entendemos por género? ¿No? ¿Qué es el género? Vamos a hacer un poco de lectura textual y vamos a explicar. Dice, hace referencia a los roles, conductas, expectativas socialmente construidas relacionadas con el ser masculino o femenina y basadas en la diferencia sexual con la que se nace, ¿no? Se refiere a un proceso, y acá hay que ser, como les decía, bastante críticos, se refiere a un proceso de construcción social que se aprende en el entorno social y familiar desde nuestra infancia y que puede modificarse con el paso del tiempo. Dice el término género, en concordancia con la Recomendación General número 28 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En adelante él no sé cómo lo podemos pronunciar, vamos a ponerle CDAW. Consiste en un conjunto de creencias, atribuciones, prescripciones culturales que establecen lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres en cada cultura. Y que sea usada, ¿no? Para comprender conductas individuales y procesos sociales, así como para diseñar políticas públicas. Entonces, menciona un poco más, dice, sirve para distinguir patrones o conductas que están enraizadas culturalmente y que van de sociedad en sociedad, depende de qué sociedad estamos, ¿no? Por ejemplo, en algunas sociedades está bien que los hombres usen vestido, ¿no? Y en otras, que solamente usan pantalón, ¿no? Las conductas que realizan, ¿no? Los ámbitos de actuación, también la vida laboral, política, militar, cotidiana, entre otros, ¿no? Y acá hay una palabrita que también se tergiversa mucho, por eso les decía de que hay que ser muy crítico en estos delitos. Dice, este constructo social contrasta con dos categorías irreconciliables en cuanto a los roles que cada uno de ellos desempeña.
Este fenómeno genera estereotipos que alimentan a su vez relaciones de poder, dentro de las cuales la ventaja lo obtiene quien se encuentra en la posición de dominación, generalmente el hombre respecto a la mujer. Ok, entonces, este primer concepto básico que hace la Corte Suprema en este acuerdo plenario, el más importante, pues no menciona que se entiende por género, ¿no? Menciona aspectos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que evidentemente está relacionado a cuál es la concepción enraizada que tenemos culturalmente sobre los patrones de conducta que tienen que ejercer hombres y mujeres, ¿no? Ejemplo, un patrón de conducta clásico, estereotipado. Ojo, no todo lo estereotipado es malo tampoco. Hay conductas estereotipadas que, pues, por algo son estereotipadas, porque se han mantenido de esa forma en el tiempo y se han mantenido de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una conducta estereotipada, por ejemplo, de que a las señoritas, por ejemplo, que un hombre les abre la puerta para entrar al carro. Estereotípico, no creo que sea malo, no todos los estereotipos son malos, pero ¿cuál sería un estereotipo, pues, dañino para la sociedad, ¿no? De que la mujer en una condición de inferioridad frente al hombre, pues esté sujeta a todas las decisiones que tome, pues, la pareja masculina, y que en el caso de un incumplimiento, mira, ha salido una palabra interesante, incumplimiento de las conductas propias de lo que la sociedad le increpa o le establece como mujer, pues la pareja masculina responda de una forma violenta a modo de reprochabilidad, a modo de disciplina, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo que seguro habremos visto incluso en películas antiguas de los años 50 del siglo pasado, pero es algo que pues se ha repetido. Un ejemplo de una conducta estereotípica socialmente negativa, perjudicial. Entonces, por eso les digo, mucho cuidado con la palabra construcción social. Hay algunas cosas que sí son construcciones sociales, pero yo agregaría algo más, ¿no? Y acá me permito ser crítico, porque si bien es cierto, eh, muchas cosas en la sociedad son construcción social, y sobre todo cuando hablamos de género masculino y femenino, es construcción social. Estas construcciones sociales están basadas también en aspectos biológicos y del desarrollo humano, propiamente dicho. Ejemplo, hombres que trabajan en una fábrica, ¿no? Y no digo que una mujer no lo pueda hacer, pero ¿por qué los hombres mayormente trabajan en estas condiciones? Porque implica cargar cosas, implica mayor fuerza bruta, que mayormente los obreros, no todos, pero en su mayoría son varones, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿no? El tema del cuidado del hogar, ¿no? Hay hombres, ¿no? De que son excelentes padres. Yo tengo, primos incluso de que hacen más de amo de casa que sus esposas. Pero también es cierto que a lo largo de los años se ha, pues, desarrollado más este tacto maternal del lado de las mujeres. Entonces, esto es un aspecto incluso psicosomático, o sea, es más de desarrollo psicológico de varones y mujeres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen estas entidades internacionales. Tampoco digo que lo que digan esté mal. Y acá la menciona, acá está. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ok, toda la forma de discriminación contra la mujer está perfecto. Pero en la interpretación de que se aplican estas recomendaciones hay que ser crítico. Porque cuando hablamos de temas sociales, temas de este tipo, hay que ser muy crítico, porque si no vamos a estar diciendo todo lo que nos digan los organismos internacionales, dicen A, decimos A, dicen B y nosotros decimos B, y no es la idea tampoco. Entonces, muy críticos, y es por eso que quería iniciar con este tema de conceptos básicos. Ahora, ya explicado que es un género, que es el género, creo que y después ya hablamos de violencia de género, entonces ya tenemos claro qué es el género, no son las conductas, los roles, o al menos desde un punto de vista social, que una sociedad determinada, de acuerdo a su cultura enraizada, le atribuye a un hombre y a una mujer, los patrones de conducta. Quedando claro eso, como les mencioné, yo le agregaría también, pues hay un aspecto, ¿no? Psicosomático de por medio que no hay que olvidar.
Que después dice violencia, ¿no? Acá la cosa como es más simple, ¿no? Violencia, dice el acuerdo plenario, dice, importa la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables o de lo que constituye un daño. Ya viene la palabra daño, una agresión. Está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan. La violencia puede definirse de muchas maneras según quien lo haga y con qué propósito. Así la violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física, y acá sale otra palabrita importante, la violencia física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y acá mencionando la ley 30.364, ¿no? De lucha contra la violencia contra la mujer, pues describe los tipos de violencia, ¿no? La física, la psicológica y la económico-patrimonial. Em, Ahora, acá nos dice, para entender el concepto de violencia, porque a diferencia de otros delitos, pues acá nos habla, por ejemplo, de la violencia económica o patrimonial en una condición de poder, de superioridad. Entonces, para que entendamos esto, el acuerdo plenario, ¿no? De forma muy acertada, nos hace una introducción social también. Menciona sobre el tema de violencia, qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable, y menciona de que el concepto de violencia, ¿no? Por ejemplo, se está sometida a una continua revisión social. ¿Qué es lo que axiológicamente evidencia o identifica una sociedad determinada en un tiempo determinado como un acto de violencia? Entonces, por ejemplo, no hace 30, 40 años, tener una situación de poder y darle a una persona, a una pareja, a una mujer, o si es el caso, por ejemplo, un monto medido, ¿no? Para gastos y que no pueda hacer otra cosa más, no era identificado como violencia, ¿no? Pero en la actualidad, según esta perspectiva, el hecho de que se revalore, se revise los conceptos sociales de violencia ya para el 2024, por ejemplo, o por el 2019, donde se emitió este acuerdo plenario, entonces ya también se amplían, se revisan, se revaloran los conceptos de violencia. En este caso, ya existe una violencia económica, una violencia patrimonial, ¿no? Por la condición especial de sujeción. Luego que tenemos, esta parte es muy importante. ¿Qué es violencia de género? ¿No? Por eso les decía, me gustan esos acuerdos plenarios que son muy, muy académicos, muy explicativos, ¿no? Pedagógicos. Y dice, ¿qué se entiende por violencia de género? ¿No? Y quizás ya lo han visto, ¿no? En otras, o lo han escuchado ya en las otras conferencias propias del diplomado, ¿no? Porque, de hecho, obviamente, para interpretar o para revisar alguna norma, pues siempre se recurre a la jurisprudencia, a los acuerdos plenarios. Pero vamos a repetirlo, ¿no? Dice, debe ser entendida como toda forma de discriminación que ejerce el hombre contra la mujer. Ojo, violencia de género, violencia, discriminación es una forma de violencia, menciona. Debe ser entendida como toda forma de discriminación que ejerce el hombre contra la mujer dentro de su entorno privado o público, con la finalidad de someter o dominar, ya sea de manera física, sexual, psicológica, entre otras. Esta violencia es la expresión de una relación asimétrica, no desigual, de poder que deviene de prácticas históricas en la que el hombre ejercía su dominio sobre la sociedad y que creó en él una conciencia de superioridad con los alcances de autoridad en todos los ámbitos de interacción social. Esta falsa legitimidad de poder, dice el acuerdo plenario, creó y crea aún una suerte de regla erróneamente considerada justificativa de la violencia contra la mujer. Y menciona, el Estado peruano ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? La famosa Convención de Belén do Pará, y con ello, pues, asumió el concepto de violencia. Mira, asumió el concepto de violencia. Eso es un concepto internacional. Y la Convención de Belén de Pará no ha sido, pues, desarrollo nacional, ¿no? Ha adoptado un concepto.
de violencia contra la mujer, ¿no? Basada en la edad de género, ¿no? La convención señala que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. ¿No? Y hace toda una explicación también de este concepto de violencia, ¿no? contra la mujer. Ahora, ¿por qué es importante entender esto y por qué nuevamente les digo que hay que ser críticos? Porque, y acá quizás mi opinión no sea muy popular, mayormente los ponentes, los doctores, los profesores que hablan sobre violencia de género son los que estudian derechos humanos, ¿no? que saben el tema, para toda la historia es una historia de violencia para ellos. Me gusta ser más crítico. Y el tema es de que creo que es innegable, ¿no? Decir de que en el caso, analizamos la historia, los principales actores, no todos hoy ha habido casos particulares, ¿no? Donde mujeres de poder se han levantado, ¿no? Y han dirigido naciones, pero mayoritariamente es cierto, el varón pues ha tenido un papel preponderante, precursor en muchas acciones, ¿no? Sociales, históricas por el tema de, pues obviamente veníamos de, la historia no ha sido muy pacífica, ¿no? Venimos de tiempos violentos, recién después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco había un estado de pacificación mundial, pero antes de eso, pues el mundo se ha librado en batallas, ¿no? Aún nuestro país, ¿no? Este, durante toda la época, pues, virreinal, incluso cuando hayamos república, en la época de los caudillos militares, pues, habían golpes y golpes y golpes de Estado. Evidentemente, los que hacían golpes de Estado eran los varones por esta preponderancia al poder, a la búsqueda del poder, la autoridad y todo el tema. Entonces, la autoridad, pues, está ligada a un aspecto de, pues, de dirigir, de dirección. Entonces, ya con los nuevos enfoques sociales, cuando ya existe, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, una pacificación mundial, pues, de al menos de parte del mundo occidental, no estamos hablando Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no? Este, que ya se han pues desarrollado nuevas concepciones de o se han hecho visibles situaciones de asimetría social, ¿no? Como menciona el convenio de Belén do Pará. Entonces, no considero de que haya existido mejor dicho, una injustificada preponderancia histórica de parte del varón. Al contrario, ¿no? Creo que ha sido parte del desarrollo natural que ha tenido la historia, porque efectivamente, si veníamos de un momento conflictivo hasta de la época del medioevo, donde los países se mataban entre ellos y conquistaban entre ellos, evidentemente la fuerza militar, ¿no? que muchas veces, mayoritariamente ha llevado el hombre, era necesario, lo cual ha hecho que los pilares fundamentales de la sociedad, los pilares de los roles, por ejemplo, que decía el Luhmann, sociales, pues se hayan realizado en base a la preponderancia de la figura de protección, de resguardo que históricamente ha siempre desarrollado el varón, ¿no? Por un tema, ¿no? de fuerza bruta, por un tema de mayor habilidad en combate y estas cosas, ¿no? Obviamente estoy hablando de temas históricos. Ahora, como ya se pasó esa etapa histórica, y ya pues vivimos en un tiempo más civilizado, se podría decir, como para entender ese tema de violencia de género, la idea es de que al no, ya no ser, pues, vivir en un contexto de ese tipo, se busca pues que haya una mayor simetría entre las formas de interacción social entre hombres y mujeres, ¿no? Ya vivimos tiempos en que, por ejemplo, la presidenta más importante, creo que de Europa, es Angela Merkel. Entonces, evidentemente es una estratega en muchos sentidos. Y pues en la actualidad, ya viéndolo, o sea, no creo condenar absolutamente cómo ha sido todo el desarrollo de la historia, ¿no? Como muchas veces se condenan este tipo de explicaciones sociológicas. Pero en la actualidad, pues lo que se busca es una relación mayormente simétrica, ¿no? Dejar los antiguos, perspectivas sociales, ¿no? O sea, como les mencionaba, hay que ser muy crítico en lo que menciona el tema, ¿no? De violencia de género, pero es innegable que también dice cosas muy ciertas, ¿no? Entonces vamos a usar violencia.
violencia de género, vamos a ver. Y acá llegamos a ver un concepto más fácil de entender: violencia contra los integrantes del grupo familiar. Es más corto, dice: se rige como cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produzca o que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar. Y bueno, luego tenemos el famoso perspectiva o enfoque de género. Y nuevamente acá estamos críticos. ¿Qué nos dice sobre la perspectiva o enfoque de género? ¿No? Cabe mencionar de que todos estos conceptos, ¿no?, han sido pues traídos, dados por el convenio de Belén do Pará, las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Entonces, perspectiva de enfoque de género, dice, es la metodología y mecanismos que permiten mirar la realidad identificando los roles y tareas que asumen los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las relaciones de asimetrías de poder o inequidades que se producen entre ellos, a fin de explicar las causas y consecuencias que generan estas desigualdades y formular medidas que contribuyen a superarlas. Así, el enfoque o perspectiva de género, ¿no?, y acá es un copy-pega de lo que dicen las recomendaciones, dice: se entiende como una mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser empleada en el ámbito institucional, ya que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y porque también constituye un instrumento ético que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que se tomen en aras de alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Bien. Y ya han escuchado muchas veces este término, ¿no? Perspectiva, enfoque de género, ¿no? Hay muchos que están a favor, otros que están en contra. Este, yo, mi punto de vista diría de que, nuevamente, ni para aquí ni para allá. No creo que absolutamente tenga la razón. Pienso que no se puede pensar, no se puede construir una institución, no se puede pensar en gestión pública, no se puede pensar en derecho con un absoluto enfoque de género, perspectiva de género. Uno piensa en eficiencia, uno piensa en protección de derechos humanos, uno piensa en igualdad de accesibilidad a la función pública, no piensa en enfoque de género. Ahora, me parece o interpretaría de que, por ejemplo, realizar un análisis desde un enfoque de derechos fundamentales, de derechos humanos, implicaría en cierta parte realizar un análisis desde quizás un enfoque de género. Por ejemplo, analizar desde un enfoque de género la tutela jurisdiccional efectiva de hombres y mujeres. Y ese me parece un dato relevante, porque, por ejemplo, había un problema en las comisarías de que cuando mayormente las mujeres, ¿no?, que eran víctimas de violencia contra la mujer, iban a poner las denuncias, los policías, y acá voy a hablar muy directamente, aun cuando evidentemente quizás han notado que soy un poco crítico a algunos conceptos, algo que detesto sí es el machismo. Yo pienso que eso sí no deja de que una sociedad avance. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que muchas mujeres víctimas de violencia, de agresión, iban a las comisarías y los policías, en algunas actitudes bastante machistas, decían, pues, daban a menos, desmeritaban, ¿no?, las agresiones que sufría la mujer y las mandaban a su casa. Entonces, un enfoque de género necesario para proteger la tutela jurisdiccional de las mujeres que están siendo violentadas en sus derechos fundamentales. Me parece perfecto. Y es por eso que en la actualidad, por ejemplo, están los CEM, los Centros de Emergencia Mujer. Em, y por ejemplo, ¿no? Y acá es una opinión crítica netamente, no sé si me van a funar por eso, pero por ejemplo, enfoque de género en instituciones públicas, que para contratar determinada cantidad de personas en funcionarios públicos hay una cuota de género. Desde mi punto de vista, veo de que no hay
una necesidad, no hay una vulneración de derechos fundamentales que amerite un enfoque de género en dicha situación. Porque yo entiendo que, por ejemplo, en casos de funcionarios públicos, se busca que, como decía este, Aristóteles, me parece, o Platón, em, que los mejores, ¿no? Aristóteles, que los mejores pues deberían pues gobernar, estar en la función pública. Entonces, ahí pues viene el tema meritocrático, ¿no? Entonces, no voy a pues esperar meritocracia cuando va a ser parte de una cuota de género, por enfoque de género. Me parece, es mi opinión personal, no me parece adecuado, ¿no? No me parece correcto. Me parece de que ahí es irse a los extremos negativos de la interpretación social. Como ven, gran parte de la ponencia, de hecho voy a avanzar un poco porque se nos va la hora, me he basado en términos sociales o sociológicos, ¿no? De políticas de Estado y yendo desde el propio acuerdo plenario, porque de hecho lo principal que habla, casi toda la primera parte del acuerdo plenario es sobre temas sociales, todos esos conceptos. Porque para explicarlo, pues, como les mencioné desde el inicio, este es un tipo penal, son delitos netamente funcionalistas. Entonces, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el tema social, ¿no? Y yo que soy más amante de derecho penal parte general, más dogmático que procesalista a veces, pues me parece pues, muy importante que entendamos estos conceptos. Entonces, enfoque de género me parece adecuado, pero de forma crítica. No en todo, no de todas formas posibles, pero sí cuando existe una evidente vulneración de derechos fundamentales que demuestra una asimetría pues vulneradora entre hombres y mujeres. Entonces, ahí sí me parece totalmente correcto. Bueno, tenemos explica el concepto de justicia de paz, que es para ver métodos alternativos, no principalmente la conciliación. Y luego vamos a avanzar ahora sí a la parte más importante. Nos vamos al fundamento 20 ahora. Y vamos a correr un poco porque se nos va el tiempo. Fundamento 20, fundamento 20. Acá está. Dice, ¿qué entendemos por una agresión contra la mujer por su condición de tal? ¿Qué nos dice el acuerdo plenario? Dice, fundamento 20. Y lo vamos a leer textualmente porque la jurisprudencia, la interpretación jurisprudencial que nos da la Corte Suprema, pues hay que tenerla concreta. Menciona, dice, la agresión contra una mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa de qué? Del incumplimiento o imposición de estereotipos de género entendidos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. Importante, no todo incumplimiento de género, sino las que las discriminan y las subordinan socialmente. Dice el numeral 3 del artículo 4 de la ley 30.364, define la violencia contra las mujeres por su condición de tal, como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Entonces, como ven, ya estamos yendo a la descripción de dogmática del tipo penal. ¿Qué entendemos por agresión, por el incumplimiento de un estereotipo de género? ¿No? Acá hay la jurisprudencia, bueno, el acuerdo plenario lo va explicando, ¿no? Y por eso ahora entienden por qué era necesario explicar los conceptos, por qué era importante explicar qué era rol, por qué era importante explicar qué era violencia, violencia de género, qué era enfoque de género y estas temitas que no soy fan, pero es tan importante, es importante entenderlo. Eh, Porque para entender el tipo penal, la parte sustancial, la parte medular, neurálgica del delito, pues hay que entender que es un incumplimiento estereotipado de género, incumplimiento y imposición de estereotipos de género. Como les había mencionado, no todo concepto estereotipado, no toda conducta socialmente atribuible al hombre o a la mujer es mala. No todo estereotipo es malo porque el género, desde una perspectiva social,
Se construye, eso sí es una construcción social basada ciertamente en aspectos psicosomáticos de cada género biológico, pero se atribuyen ya socialmente a un hombre y una mujer. Conductas, patrones, formas de pensar, formas de hablar, procederes a cada sexo. Entonces, para que sea un incumplimiento y posición de género, tenemos que identificar cuál es ese rol en una sociedad determinada. ¿Cuál es ese rol, esa conducta, este estereotipo que tiene como eje sustancial una forma de discriminación y subordinación? Por ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo más clásico, ¿no? De que la mujer debe estar callada siempre, que la mujer debe preparar la comida y tenerla caliente y le tiene que gustar al marido sí o sí, de que tiene que ser la encargada de cuidar a los hijos, ¿no? Este, de que tiene que soportar un grito, ¿no? Entonces, de que tiene que aceptar seguir en una relación sentimental, ¿no? Cuando así ella no quiera, porque lo dice el marido, porque es quien manda. Ok, ese tipo de conductas estereotipadas de una forma perjudicial, negativa, vulneradora de derechos, como la libertad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ya se entiende como una imposición de género que tiene como finalidad la discriminación o la subordinación, ¿no? Creo que el concepto está claro. Entonces, cuando se configura el delito de agresión, dentro de estos cánones, cuando la agresión, ¿no? Que sufre el sujeto pasivo, que sería la mujer, la fémina, se da como consecuencia, como reproche, cuando la mujer se opone, se incumple o rechaza cumplir con una conducta estereotipada propia del género femenino, que se puede interpretar como un acto de discriminación o subordinación. Entonces, no será pues una agresión cuando no esté relacionado a eso. Cuando no está relacionado un acto pues estereotípico que tenga como objetivo la discriminación o la subordinación. No se cumplirá el aspecto pues la perspectiva social. Recalco, ¿no? Por eso es importante el tema social en esta clase de delitos, porque lo que busca, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal, un control social directo, es que la mujer deje de ser discriminada y subordinada por cánones sociales que normalmente la ponen en una situación de subordinación total. Entonces, se busca que la situación normalmente, regularmente, asimétrica, subordinada, menor, pues tener un margen de igualdad. Tienen en cuenta la libertad, pues, eh, las garantías a las libertades personales que tenemos en la actualidad. Entonces, en este fundamento 20 nos dan, pues, como decir, la carnecita en el aspecto para entender la tipicidad, ¿no? De la agresión contra las mujeres y, pues, que entendemos, ¿no? Por el incumplimiento de un estereotipo de género, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro. Si hay dudas, consultas, lo escriben, no sé, voy a revisar el chat. Ah, ya, creo que no hay nada por el momento. Y creo que estamos con la hora, así que voy a correr. Este es el acuerdo plenario más completo de todos. El siguiente ya es mucho más rápido. Creo que lo podemos desarrollar en unos 10 minutos más. Vamos al fundamento 23. ¿Qué más nos dice? Dice, a partir de lo expuesto, es de identificar que el bien jurídico tutelado en el delito previsto, ¿no? En el artículo 122b del Código Penal es pluriofensivo, pero con matices distintos para cada uno de los supuestos citados. Dice, en el primer supuesto de violencia de género, se protege la integridad física y la salud de la mujer, concretamente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y contenido en la Convención de Belén do Pará. Cabe mencionar, ¿no? Y me parece que es obvio, quizá ya lo han explicado, pero cabe mencionar de que como una vez un profesor de Derecho Penal, parte especial, nos explicó, este es un delito ovárico,
¿no? ¿En qué sentido? De que el sujeto pasivo necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser una mujer biológica. No se permiten, pues, trans, ¿no? Comunidad, ¿no? De la LGTBTQRZ, no sé. Entonces, no, obviamente con el respeto que te merecen, ¿no? Los miembros de esa comunidad, pero lo que se busca es equiparar o proteger socialmente a la mujer de que históricamente pues, se ha visto en una situación no tan favorable. Y que en la actualidad pues se busca pues que tengan una situación de igualdad y que se le retiren estos estereotipos de discriminación, inferioridad, o subordinación, ¿no? Justificadamente. Entonces, como les mencioné, no todo es discriminación, no todo es subordinidad, pero en los casos que lo es, lo es. Entonces, para eso, pues, se tiene como sujeto pasivo a quien ha nacido como mujer, a que tiene pues los cromosomas no femeninos, ¿no? No se acepta, no podría interpretarse ni por extensión ni por analogía pues una socialmente mujer, ¿no? Que son, ¿no? Las personas trans, ¿no? Porque biológicamente no lo son, ¿no? Hace una decisión pues independiente, particular esa, pero ya las situaciones que serán expuestas serán otras, pero no las que son propias, no de las mujeres. Solamente para mencionarlo, ¿no? Entonces, regresando al punto, este, menciona el primer supuesto de violencia de género, se protege la integridad física y la salud de la mujer. Concretamente, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, contenido en la Convención de Belém do Pará, la ley y su reglamento, pero principalmente por su indescindible unidad con los bienes jurídicos, a la igualdad material, al libre desarrollo de la personalidad de la mujer, artículo 9 de la ley 3.364, resalta el derecho a la mujer a estar libre de toda forma de discriminación, estigmatización y patrones estereotipados, ¿no? Comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas ¿en qué? Conceptos de inferioridad y subordinación, ¿no? Esta parte es clara, ¿no? Me gustaría que lo entiendan muy bien. Que esté libre de toda forma de discriminación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que, algunos dicen, no, discriminación es de que, por ejemplo, no hayan baños mixtos, por ejemplo, ¿no? Eso no es discriminación. O sea, está justificado. O en todo caso existen casos de discriminación positiva. No, doctor, hay discriminación positiva. Sí hay, porque están justificados. ¿Por qué? No todo acto de estigmatización, no todo patrón, no todo estereotipo, no todo comportamiento es negativo. Algunos están basados en cánones sociales importantes. Entonces, entendamos bien esto. Es un caso, ¿no? de violencia de género cuando está basado en la discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Cuando estos cánones, estas estigmatizaciones, estereotipos, comportamientos están basados en actos fundamentados, justificados, de orden social, que no vulneran derechos fundamentales, no es violencia de género, no es una discriminación pues negativa. Aspectos críticos, porque, y perdónenme que haga tanto hincapié en esto, porque he visto colegas, mayormente los que se especializan en estudios de género, derechos humanos, ¿no? Que los respeto a muchos, pero dicen todo es discriminación, todo es violencia de género, ¿no? O sea, que porque un gerente gana más que una funcionaria menos, es violencia. No, no se trata de eso. No todo es violencia de género, pero cuando lo es, lo es. Y tenemos la fórmula para identificarlo. Cuando esté basado, conducta, discriminación, estigmatización, estereotipos, comportamientos, prácticas sociales, basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Entendamos eso. Y vamos a avanzar porque se nos va la hora. Entonces, eso es el 23. El fundamento 24 nos dice, por tanto, es anotar que la violencia de género puede presentarse tanto fuera como dentro de la convivencia familiar. Muestra móviles específicos que lo diferencian de la violencia ejercida entre otros miembros del grupo familiar, ¿no? Porque ya cuando es entre hermanos, primos, cuñados, padres, hijos, suegros, yernos, etcétera, tíos, tías, no, o sea, implica quizás una forma de violencia familiar, pero no es tal cual violencia de género.
Em, pero es distinto, ¿no? También menciona el acuerdo plenario y dice, por ejemplo, una mujer puede ser agredida en el ámbito familiar por su conviviente, pero sin que la agresión se haya ejecutado como la condición de tal, ¿no? No obstante, lo cual dicha conducta estaría abarcada por el juicio penal en tanto que produjo en el ámbito doméstico como integrante del grupo familiar. Entonces hay que saber identificar, ¿no? Y, por ejemplo, no, acá me gustaría mencionar un caso, ¿no? Un tema me parece que fue en Arequipa, pero fue en provincia, en el cual asesinan, ¿no? A una fémina, a una mujer, y el fiscal dice, bueno, esto es homicidio calificado por tal y tal motivo, ¿no? Pero la prensa, ¿no? Dice, no, esto es feminicidio porque es mujer y todo. O también en los casos de agresión, ¿no? Oh, que es una agresión contra la mujer, ¿no? Y bla, bla, bla. Y no siempre es así, porque el fiscal tiene que hacer un trabajo de análisis de cuáles son las causas, las motivaciones de la agresión, ¿no? O del homicidio, si es el caso. Si es por un comportamiento, por un estereotipo basado en inferioridad y subordinación, o ha sido por otros motivos. Entendamos bien eso, no toda agresión a la mujer eh, pues está dentro desde la norma, ¿no? Sino pues habrá que ser crítico. Luego vamos a avanzar súper rápido. Siento que analizar acuerdos plenarios es largo. A ver, fundamento 38. Este, bueno, después el acuerdo plenario nos menciona a temas más procesales, como el tema de los mecanismos procesales ya, ¿no? De los aspectos conciliatorios, acuerdo reparatorio, ¿no? En los casos de violencia, ¿no? Contra la mujer, porque ya tendríamos un impedimento, ¿no? Por impuesto por la misma norma. Y nos menciona, el artículo 38 dice, este, mm, ya, menciona, dice, en fundamento de esta disposición legal, ¿no? Que hay un decreto supremo de 04/2019 prescribió que no procede el archivo de la denuncia a pedido de la persona denunciante. También se estableció la improcedencia de la aplicación de la promoción de cualquier mecanismo de negociación y conciliación entre la víctima y la persona agresora que impida la investigación y sanción de los derechos de violencia, la sanción de los hechos de violencia bajo responsabilidad del seguro funcionario a cargo, ¿no? O sea, no existe una forma, pues, de negociación o conciliación con la parte pues, afectada, ¿no? Un acuerdo reparatorio. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué? No, porque se decía ¿no? que esto pues, podría ser inconstitucional, ¿no? Pero el acuerdo plenario dijo que no lo es, ¿no? Y mencionó que pues, el fundamento de esta disposición legal es diverso. Por un lado, los derechos vulnerados por violencia de género, por la violencia intrafamiliar, por su categoría de fundamentales son disponibles, aun para la víctima. Por otro lado, procura evitar la revictimización o victimización secundaria. En tanto, el contacto con el agresor tiende a incrementar el daño sufrido por la víctima. Una perspectiva de interpretación integral del momento jurídico que pretende ser coherente anuncia tempranamente el sentido interpretativo de que no se debe aplicar la institución de acuerdo reparatorio en delitos de violencia de género y violencia doméstica, ¿no? Eso era lo más importante de esta última parte, ¿no? De que se desnaturalizaría, pues, el fundamento de la norma, ¿no? Si, por ejemplo, se pusiera con los acuerdos reparatorios, ¿no? Porque se busca que ya no exista una revictimización. Eh, bueno, esos son los aspectos más importantes, ¿no? Nos hemos pasado un poquito la hora. Voy a explicar rápidamente, les pido solamente unos minutos más a los organizadores sobre el otro acuerdo plenario, el 5/2016. Este es más práctico, ¿no? Este es más práctico, ya con eso estoy acabando. Vamos a ir de frente, los fundamentos 7, no, fundamento 10, creo. Sí, ya. Aquí en este acuerdo plenario, hace una revisión de los temas de documental, de las pruebas testimoniales en lo que son los procesos, la prueba anticipada en lo que es la cámara 1, la entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Y pone algunas reglas, ¿no? Con respecto, ¿no? Vamos a revisar solamente las partes más esenciales. Por ejemplo, referente a la prueba anticipada y la declaración, ¿no? Es el fundamento 12. ¿Dónde está el fundamento 12? 7. A ver, 11, 12. Acá está.
Y acá se ponían las reglas con respecto pues, a la prueba anticipada, ¿no? En este caso, entonces, la aceptación y la actuación de la prueba anticipada está sujeta a un trámite, ¿no? Previa admisibilidad y luego al necesario concurso de la actuación del fiscal y del defensor del imputado, así como las demás partes procesales, lo que presupone, por lo menos, una definición de esa actuación de la individualización del sujeto pasivo del procedimiento penal, ¿no? Imputado defensor, ¿no? Y por cierto, de la víctima cuya asistencia jurídica impone la ley conforme lo estipula, ¿no? El código queda claro que esta prueba, por las lógicas de necesidad y urgencia de su obtención, puede ser solicitada no solo por sede de investigación preparatoria formalizada en el procedimiento intermedio, sino también en el ámbito de las diligencias preliminares. No existe ninguna prohibición legal al respecto, ni existencia previa de posibilidad, ¿no? Entonces, aquí pues el acuerdo plenario menciona, ¿no? Sobre las condiciones que estaba implementándose con la ley, ¿no? De violencia contra la mujer y en este caso, por ejemplo, no de la prueba anticipada, ¿no? Lo que es la cámara GESEL, por ejemplo, ¿no? De que es una forma, pues, del aseguramiento probatorio y evitar también la revictimización, ¿no? De la persona, de la mujer que ha sido agraviada, ¿no? Y vamos a terminar, pues, leyendo con respecto a la valoración de la declaración de la víctima, ¿no? El fundamento 15, acá está, dice, ¿no? Y vamos a terminar de revisar esta parte que hace, pues, también una referencia a otros acuerdos plenarios, ¿no? A otras casaciones. Dice, un postulado en el que las exigencias de racionalidad epistemológica se expresa con cierta particularidad tiene lugar en los denominados delitos de clandestinidad. Esta palabra es importante, miren. Clandestinidad y por extensión a los delitos en que su comisión está en función de la vulnerabilidad de la víctima. Mira, clandestinidad y vulnerabilidad. Que en el caso típico, tanto de los delitos de trata de personas como los delitos contra niños, niñas, adolescentes, mujeres en contextos de violencia familiar o doméstica, ha sido la jurisprudencia de este Supremo Tribunal a fin de consolidar mecanismos de seguridad en la valoración probatoria, mecanismos de seguridad, bueno, traducidos en las reglas valorativas en las que, pues, a través de los acuerdos plenarios números 2/2005, sobre la sindicación de la víctima, el 1/2011, sobre la apreciación y la prueba en el delito de violación sexual, que sirven para aceptar el mérito de las declaraciones en cuestión. Se trata de un testimonio con estatus especial, dice. Pues no puede obviarse la posibilidad de que su declaración resulte poco objetiva por haber padecido directamente las consecuencias de la perpetración del delito, así como por el hecho de erigirse en parte procesal, ¿no? Esta parte es importante y con esto ya voy cerrando, porque la valoración, mejor dicho, el testimonio, si bien es cierto, ya también la jurisprudencia ha dicho que el testimonio de la víctima en ese tipo de delitos clandestinos, donde la víctima también está en una situación, pues, de inferioridad, ¿no? Por la situación en la cual se realizó, es suficiente muchas veces, ¿no? Para poder valorar o para poder fundamentar una condena. Pero hay un tema importante de que debe estar acompañada de lo que se denomina la corroboración periférica de carácter objetiva, ¿no? Es decir, que hechos periféricos, no sucedáneos, acreditan pues la versión de la víctima. Entonces, ¿será suficiente? ¿No? La pregunta, con eso cerramos, ¿será suficiente la declaración, la imputación de la persona agraviada, ¿no? De la mujer agraviada en un caso de violencia contra la mujer? Sí, siempre y cuando esté acompañado con elementos de corroboración periférica objetiva, ¿no? Em, y ya pues en los diversos juicios, litigios, ya se evidencia cómo se ha pues desarrollado esto. Eh, bueno, creo que ya estoy con la obra, estimados amigos. Hemos desarrollado por los aspectos más importantes, los acuerdos plenarios, ¿no? En materia de violencia contra la mujer. Como ven, ¿no? Y a modo de comentario final, hay que ser muy, muy crítico y muy reflexivo, muy analítico en estos delitos que implican mucha interpretación de los hechos, ¿no? Porque hay que determinar si es un incumplimiento de género, un incumplimiento de rol estereotipado que
esté basado en un concepto de discriminación o subordinación de la mujer. Entonces, marea un poco, ¿no? Hay que ser muy perceptivo, ¿no? Y si hay alguien que está aquí, que es parte del Ministerio Público, la Fiscalía, diría que ese es el principal reto, ¿no? Advertir esto, porque a veces vemos, ¿no? Aperturas de investigación, incluso formalizaciones, en casos, pues, de que no se evidencia, pues, un incumplimiento estereotipado de género basado en subordinación o discriminación. Entonces, seamos muy críticos en ese aspecto. Tampoco es que digamos amén de todo lo que dice la normativa internacional, pero sí, cuando identifiquemos que sí ha cumplido los estándares, pues se proceda conforme a ley. Entonces, eso, estimados amigos, agradezco gentilmente, bueno, la gentil invitación de los organizadores de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, de todos los que se han mantenido presentes, ¿no? Los aproximadamente 30 personas. Y pues conmigo será hasta otra oportunidad. No tuve la presentación, me pareció más didáctico, creo, presentarles directamente el acuerdo plenario. De todas formas, me encuentran en redes como Renzo Vázquez Villacorta, me encuentran en LinkedIn, Instagram, Facebook, y esto es pues para lo que necesiten en cualquier apoyo o consulta. Así que muchas gracias, buenas noches, si alguna pregunta me indican, si no ya será conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Renzo. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema que ha desarrollado respecto a los acuerdos plenarios en violencia de género y familia. Tenemos unos minutos para responder algunas preguntas de los asistentes el día de hoy. Por favor, pueden hacerlas a través del chat o levantando su mano para darles el uso de la palabra. Perfecto, excelente, doctor Renzo Vázquez, por la excelente abordación referente a los acuerdos plenarios. Tenemos una pregunta por interno que nos han hecho los miembros. Asimismo, le hace la cordial invitación para próximos eventos, nos comenta los miembros. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto familiar y violencia contra los integrantes del grupo familiar? O sea, la diferencia entre un conflicto y la diferencia entre violencia. Ya. Eh, Vamos a responder precisamente con el acuerdo plenario para que sea totalmente explicativo. Gracias por la pregunta. Y es por eso que la parte sociológica, analítica, interpretativa fue amplia, ¿no? ¿Cómo diferencia un conflicto social de un caso, un hecho, una situación de violencia? Bueno, un conflicto se entiende por cualquier controversia en el cual, pues, personas de un grupo familiar, pues, estén en disputa, ¿no? Pero ¿en qué momento ese conflicto se convierte en violencia? Pues entonces, mire, el fundamento 7 nos lo dice, ¿no? Es justo lo que venimos explicando. Menciona de que tiene que haber al menos, de acuerdo a la luz de la ley 30.364, tres tipos de violencia. No puede ser física, psicológica, económica o patrimonial, ¿no? Que son pues las que se han identificado, los que se ven en la casuística, ¿no? Incluso la última, económica o patrimonial, pues ha sido de un desarrollo, ¿no? Entre comillas, reciente, ¿no? Porque incluso cuando, esto lo mencionamos también, cuando el acuerdo plenario, ¿no? Haciendo alusión a los conceptos de la Convención de Belén do Pará, las recomendaciones de la Comisión contra la discriminación de la mujer, pues menciona de que el concepto de violencia va cambiando, ¿no? Porque incluso quizás, ¿no? Hace muchos años entendíamos ya la violencia como un caso solamente de violencia física, ¿no? De violencia física, un puñetazo, una patada, una bofetada. Pero en la actualidad eso ha cambiado. Menciona precisamente el concepto de violencia está influida por la cultura y sometida a una continuación, revisión y medida de los valores y normas sociales que van evolucionando, ¿no? Entonces, tanto es así que en la actualidad una situación de subordinación, ¿no? De, de sanción, de disciplina económica y patrimonial podría entenderse como una forma de violencia, ¿no? Pero hay que entender los casos, ¿no? ¿No? Y acá hay otra descripción, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que menciona, dice, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ¿no? Y acá viene la palabra, ¿no? El poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra la persona, grupo o comunidad, ¿no? Este,
que pueda generar, ¿no? Lesiones, muertes, trastorno, desarrollo de la personalidad o privaciones, ¿no? Entonces, todo ese contexto, todo ese bagaje, ¿no? conceptual se concretiza, pues, que existirá un caso de violencia cuando ésta sea física, sea psicológica, económica, patrimonial, genere algún tipo de privación, ¿no? Creo que eso sería, para entender la económica o patrimonial, es cuando ya existe una forma de privación, ¿no? De la actividad normal, ¿no? Regular de la persona, ¿no? Dentro del desarrollo de su personalidad, de sus libres actividades. Entonces, ahí estaríamos frente a un caso de violencia. Excelente respuesta, mi buen doctor Renzo. Y es correcto, ¿no? En conflictos cuando inicia un contexto de, ya de controversias y la violencia ya cuando se comienza a dar ese dolo, busca dañar a la persona a base de estos tipos que ha comentado. A propósito de ello, también estaba viendo un recurso en nulidad 2030-2019 Lima, donde un padre pues da botellazos a la esposa de su hijo, ¿no? Entonces, pero su hijo no vivía junto con su padre, sino que vino a visitar en una época de fiestas y como se pasaron de copas, recordaron épocas antiguas y en ello pues el padre se altera y le da botellazos a la hija. Y lo importante de este recurso es que nos comenta que está bien que sea tu hijo, también la has dañado, porque el padre también al dar el botellazo lo agredió a su hijo, ¿no? En unas partes. Está bien que sea sus padres, pero la intención que no viva junto con sus padres no estaría configurando esta relación de subordinación para justificar ese tipo de violencia familiar, por lo que este recurso da a entender que si bien es tu padre, pero no vives junto con tu padre, entonces no es violencia se configuraría lesiones, pero no dentro de la ley 30364. Claro. Sí, 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 es correcto como mencionas, o sea, el tema, ¿no? Como menciona la vinculación, el tema de la relación, ¿no? De subordinación o de dependencia, ¿no? El tema de dependencia es un concepto importante también. Tiene que considerarse, ¿no? No solamente porque son familia, estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿no? Y acá lo que mencionaba, hay que tener muy en cuenta el contexto, la situación, el motivo de la agresión y todo eso, ¿no? Para entender si se aplica o no la norma. excelente, doctor. Bueno, bueno, estimado doctor Renzo, gracias por su presencia esta noche, ilustrarnos con su amplio conocimiento respecto a este tema. Reciba nuestra cordial invitación para futuras actividades académicas en nombre de mi casa de estudios Derecho en Línea. Con gusto ser su moderadora. Hasta otra oportunidad y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Doctor, disculpe, una última pregunta. Nos están dejando por acá. A ver, Hay una consulta. sí. Si la expareja no permite el ingreso a la vivienda y cambia la chapa de la puerta, en este caso vemos una copropiedad, en este caso se ve una copropiedad, ¿se estaría generando violencia? Ujú. Eh, claro, o sea, habría que ver los detalles, pero así como se pone, sí podría haber un caso espera, expareja, pero, o sea, expareja, o sea, hay un vínculo, no viven juntos, ¿no? Porque supongamos, si fueran pareja y la deja fuera, evidentemente es un caso de violencia, ¿no? Por un tema patrimonial, ¿no? Porque hay un tema de subordinación, de dependencia. Pero si es expareja, no permite el ingreso a la vivienda, o sea, entiendo que están separados, ¿no? Entonces, si no hay un vínculo de por medio, si es expareja, pues están divorciados, ¿no? Entonces, pues eso no lo configuraría, ¿no? Porque no habría esta forma, ¿no? De este vínculo, esta dependencia, esta subordinación, ¿no? Entonces, en términos de la norma, no sería de aplicación, ¿no? Distinto si es su pareja, ¿no? De que ha habido casos, ¿no? De que la dejan afuera, ¿no? A modo de supuestamente una especie de castigo, ¿no? Entonces, ahí sí aplicaría, ¿no? De peste, una forma de violencia patrimonial.
Correcto, estimado doctor. Ahora sí, buenas Ok. noches con todos. Los esperamos en la siguiente sesión de este diplomado. Igualmente, muchas gracias a todos los organizadores, felicitaciones por el diplomado, a todos los que estaban participando. Y bueno, buenas noches con todos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Me encuentran en redes, cualquier duda, consulta y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Con permiso, doctor.